Muy buenos días, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Los gobiernos socialistas de todo signo y época siempre fomentaron el diálogo, el fortalecimiento institucional, la cohesión social en Iberoamérica. De aquí que pensemos que la política exterior de España ni puede ni debe huir de esas responsabilidades. Vaya por delante nuestro respeto a la soberanía y a la independencia de la República Bolivariana. Y es que, señoría, basta que sea un país con los lazos históricos con los que tenemos con Venezuela y que haya sido una antigua colonia española para que debamos tener todos los grupos, toda su señoría, la prudencia suficiente a la hora de inmiscuirnos en sus asuntos, o que al menos pueda ser interpretado así. Porque no es lo mismo hablar de los derechos humanos, por ejemplo, me ocurre en China o en Arabia Saudí, que hacerlo en un territorio que ha sido colonia española, como lo fue Venezuela. Y lo decimos porque podría ser utilizado, como digo, como una injerencia de España, de nuestro Gobierno. Y entonces se lo ponemos muy fácil para aquellos que quieran utilizar la crítica contra nuestro país. Por lo tanto, primer punto que quiero dejar claro, tenemos que tener respeto a la soberanía e independencia de Venezuela y prudencia para que no se nos pueda usar de ningún tipo de injerencia y, por supuesto, siempre apelar a la concordia. Tenemos que acertar en la diplomacia cuando se habla de otros, en el contenido y en las formas, desde la firmeza de los respetos a los derechos humanos, pero siempre acertando en el mensaje que queremos trasladar. Dicho esto, como premisa, también quiero dejar muy claro la postura del PSOE y de nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Son infinidad de artículos los que ha publicado la Hemeroteca. Quiero recordar, por ejemplo, sus declaraciones el pasado día 11 de marzo de 2015, pidiendo expresamente la liberación del alcalde de Caracas. Se entrevistó con Missy Caprile, la esposa de ese alcalde, con el líder de la oposición, Antonio Ledesma, y les expresó el apoyo de los socialistas y pidió su puesta en libertad. También en esa fecha Pedro Sánchez pidió la excarcelación de los opositores venezolanos, pero a la vez, como acabo de hacer en mi introducción, pedía mantener una posición común sobre Venezuela ante el gravísimo deterioro de los derechos humanos en ese país. Porque, señoría, los españoles tenemos una obligación con los venezolanos, porque tenemos que defender la democracia allí como si fuera nuestra. Lo que queremos para nosotros tiene que ser querido para ellos. Por lo tanto, tenemos que decirles a Venezuela que tiene el mismo derecho y la misma capacidad que nosotros para vivir en democracia, que la defendemos con la misma firmeza. Una justicia independiente, un sistema plural de partidos, unos medios de comunicación libres, una sociedad abierta y un gobierno también limitado en sus funciones, como toda división de poderes de buen gobierno democrático. Exigimos, por tanto, desde el Partido Socialista el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, porque cuando hay líneas rojas que se traspasan por gobiernos, como ocurre en Venezuela, tenemos que alzar la voz. Y se tienen que excarcelar a los disidentes, porque si no, no habrá una auténtica democracia. Resulta preocupante y decepcionante que haya disparidad de criterios y matizaciones respecto a grupos parlamentarios que puedan tener otra opinión. Pero nosotros creemos desde el Partido Socialista que la democracia hay que tomarla en serio y que el Gobierno de Maduro tiene que ser consciente de que en España y en la Unión Europea la democracia existente actualmente en ese país está en entredicho. Ahora más que nunca tenemos que alentar al sistema político y a la sociedad de Venezuela, a sus ciudadanos o a sus autoridades, para fomentar el diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana. Nosotros, desde el Partido Socialista, hemos ofrecido ayer una enmienda transaccional para llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con el resto de grupos de partido político. Enmienda que conocen ya todos ustedes y que creemos que pone en el contexto adecuado ante un problema muy grave en 7 puntos
lo más importante que se debe trasladar desde este Parlamento, que es mostrar nuestra honda preocupación sobre todo lo que allí está sucediendo, pero con nuestro talante conciliador, para contribuir a la solución de la crisis, no para agravarla más, sin alentar comportamientos que solo pueden generar acciones violentas y contribuir a enconar más el conflicto. Eso pretendemos desde nuestra modesta posición en esta enmienda transaccional, que me consta que ha sido aceptada por el Partido proponente, el Partido Popular, y por otros grupos que la van a apoyar, siempre, como digo, defendiendo la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos como líneas directrices de la política exterior y de las relaciones internacionales cuando gobernó el Partido Socialista y ahora que está en la oposición. Termino ya, señoría, diciéndoles lo que dije a mi comienzo de la intervención. Los gobiernos socialistas fomentaron el diálogo, fortalecieron las instituciones y la cohesión social en Iberoamérica, lo saben allí en Venezuela, lo saben el resto de los 22 países iberoamericanos que hablan español y ahora también desde nuestra posición de oposición aquí en el Parlamento, aún estando un Gobierno en funciones, defendemos esa misma posición. Y, de hecho, ahí está el punto introducido expresamente por el Partido Socialista, donde manifestamos nuestra repulsa por los insultos a nuestro presidente del Gobierno en funciones y apoyamos en la medida que el Gobierno en funciones ha dado respuesta a consultas, llamando a consulta al embajador de España en la República de Venezuela, como algo también importante porque tenemos que tener unidad, el mayor grado de unidad posible de todos los grupos parlamentarios ante esta crisis en Venezuela, que ya dura muchos años, contribuyendo con un talante conciliador, como pretende esta enmienda, que hoy espero que se apruebe y que contribuya a mejorar el clima actual en Venezuela. Muchas gracias, señorías.